En Bellavista, entre la vida cotidiana y el oficio de enseñar, nació una voz que no buscaba hacer poesía, pero terminó habitándola. Raúl Izaola escribe como quien respira, desde la memoria, el amor, las grietas de lo humano y las preguntas que no siempre tienen respuesta. Su camino no ha sido el de los reflectores, sino el del encuentro íntimo con la palabra. En 1988 ganó el concurso de poesía de la Universidad de Guadalajara. Su búsqueda no se detiene en el verso. En la pintura también ha encontrado otra forma de decir lo que el lenguaje calla. Obviamente, esta circunstancia se puede decir accidental, humana, inconsciente, no la percibe uno, desde luego. Estamos ante un hecho de manera, se puede decir, circunstancial, vuelvo a repetirlo. Yo empecé a escribir solamente guiado por una intuición, quizá, pero nunca pensando en la posibilidad de que eso fuera a tener un rumbo emocional más firme, más serio. Y no, sencillamente escribes. Al paso del tiempo, obviamente, pues ya tienes varios trabajos y te das cuenta que en ese sentido, bueno, ¿qué hay? Te das cuenta que existe algo, desde luego. Pero el criterio de que lo que yo escribía tuviera un valor literario no se percibe aún. Y aún en estas fechas todavía no duda uno. Porque para que algo tenga un valor literario se requiere un sustento, una experiencia, un buen apoyo. En este sentido hablo de mucho escribir, porque decía alguien, para escribir algo necesitas escribir 200 cosas y que salga una sola. Y para ello se requiere tiempo. Yo empecé a escribir en el 86, en febrero, un poema así muy simple. Y bueno, desde ahí empecé, pero hasta la fecha todavía yo pienso que es normal dudar. Y eso es bueno porque te hace buscar, indagar, investigar, crecer. Pero no de que se haya dado uno cuenta que eso tendría valor literario, yo pienso que les pasa a todo mundo. La pintura, todo es un proceso. Estaba yo chico en primaria y dibujaba simplemente. Cuando llegué a la normal, se ofreció hacer escenografías y me atreví. Ya manejaba un poquito el color, pero no en una dimensión más amplia, más grande, y empecé a pintar. Tuve la gracia pues de empezar a encontrarme con ese arte que es sumamente emocional, igual que todos. Y en lo sucesivo he hecho lo que he alcanzado, he podido. Sin embargo, en la relación que tú mencionas, o que se menciona, de la relación que tiene la poesía con la pintura, yo pienso que ambas cosas son poesía, o la poesía es pintura desde esa perspectiva. Así que unificarlas simplemente es darle más valor al arte que representan ambas. Pero ha sido accidental, simplemente se me ocurrió y lo hice. Me parece que resulta algo extraordinario porque, te digo, se comparten dos artes y se puede disfrutar. Para la vista, para la apreciación, pues es una forma de compartir tus ideas, tus sentimientos. Y cuando se le agrega un poema o una pintura es probablemente mucho más rico. Aunque en su momento, hay que ser realistas, puede desvirtuar uno u otro, porque están bañándose en el mismo mar y puede que una u otra elija ser la dueña, por ejemplo, de ese espacio. Yo digo que
Andrea, yo digo que esto es accidental de manera relativa, puesto que como seres humanos estamos abiertos a las emociones, a ese mundo de experiencias que estamos viviendo. Y mientras estamos inmersos en el acontecer del tiempo, tu trabajo, tu familia, tus necesidades, pues obviamente no aterrizas en tu yo, en el otro yo. Porque para empezar a hacer algo de ese tipo, se supone que partes de una situación desde otro ángulo que no es propiamente el trote de la vida. Entonces, como vuelvo a repetirte hace rato, que esto yo lo vi circunstancial, pero también como un llamado. Puede que me exceda en ese término, pero bueno, yo así lo veo. Yo no sentí que podía hacerlo, no tenía idea. Y esto es un resultado, te digo, muy bonito, no sé de dónde provenga, pero sí, ahí sientes llegar, te sientes cómodo, lo aceptas y disfrutas hacerlo. Pero para ello, pues, asumes una responsabilidad, una seriedad, porque esto no es un juego. Claro que es un juego para tu mente y tu emoción, pero no para darlo a conocer, porque ya estamos ante la vista, ante el juicio de los demás. Y no puedes entregar cualquier cosa. De modo que ambas cosas pues se dieron sobre la marcha, sobre una vida emocional, se toman, se trabajan y ahí están, dándote a ti un modo de vivir diferente. Hay historias que no caben en una hoja y buscan su lugar en los muros. Raúl Izaola ha llevado su sensibilidad más allá del papel, transformando espacios en memoria viva. Sus murales no solo se miran, se sienten. En ellos habita la emoción, el color y la necesidad de decir lo que a veces la palabra no alcanza. Cada trazo es un gesto de vida, una extensión de su poesía. Ahí están los efectos, las luchas, los fragmentos de lo cotidiano que se vuelven permanentes en la mirada de quienes pasan. El muro deja de ser superficie y se convierte en diálogo, porque cuando el arte sale al encuentro de la gente, la poesía también cambia de forma, se vuelve pública, se vuelve cercana, se vuelve de todos. En el caso de los poemas,
no sé si pase. Yo me dejo conducir. La verdad que la temática yo no la elijo, a final de cuentas. En mi caso, Andrea, yo no digo voy a escribir de eso o aquello. No sé, puede que esté equivocado. Pero yo dejo que lleguen las ideas, que lleguen las cosas, que me atrape la palabra y me cambie o me lleve al instante que es el instante de crear. De modo que el tema surge natural. Claro, la experiencia de encuentros amorosos, por así decir, de encuentros críticos dentro de la sociedad, o emociones simplemente que surgen, obviamente te van ubicando, se va concretando, se va combinando para que surja un poema, pero te digo, no específicamente un tema en general. Así que yo solo espero que llegue, dijo Vicente Siqueiros, que la poesía llega cuando se le antoja y hay que simplemente acogerla, esperarla. Vicente Piqueras o Piqueros, algo así, un autor español. Y en el caso de la pintura, obviamente, siempre estaremos en tiempo de expresar cierto tipo de circunstancias críticas para la sociedad, aunque últimamente lo que he pintado pues han sido solo cuestiones, temáticas naturales que se presentan simplemente por pintar. Ya cuando hacemos un mural, entonces sí hay que hablar con voz alta, porque un mural siempre tiene que decir. Si no dice nada, obviamente no es un mural. Aquí estamos tomando el criterio de los muralistas primeros, que simple y sencillamente tenían que hablar, que decir, para expresar algo que no está ocurriendo como debe ser en el ser humano, en la sociedad. Es algo emocionante. Volvemos a lo que te decía antes. Cuesta entender que tú eres lo que estás representando. A veces no te convences a sí mismo. Mi primera exposición la hice en Ixtlán del Río, Nayarit, de manera informal. Y sí, de pronto ya vi mis trabajos, mis obras. Me empecé a creer, me empecé a convencer, no tanto a sentir importante, sino aceptando el gusto que era. Posteriormente en la Casa de la Cultura de Zapopan, y así vinieron algunas otras exposiciones, pero la pregunta en sí es una situación sumamente emocionante, sumamente crítica, porque pues está la ambivalencia de ser, no ser, hacer bien o no hacer bien. Pero al final de cuentas lo aceptas como una entrega humana de buena intención de la vida, y hay que digerirla así, saborearla, porque en realidad nunca esperas ser parte de un público en ese campo, pero se siente sumamente bien, emocionante. Primeramente felicitarlo, porque el campo que está empezando a caminar es algo que nos hace más humanos, más personas. Emocionalmente nos entrega mucho más que a los que, decía anteriormente, siempre viven metidos en el campo de su existencia, satisfaciendo las necesidades primarias básicas. Entonces, es como si tú te sirvieras extra, aparte de lo que comes diario, un menú diferente. Un menú que al saborearlo, al tomarlo, te vas a sentir muy mejor. Te alimenta, te nutre, te da vida, te levanta, te da energía. Escribir, yo tengo algunas personitas jóvenes que escriben, me enchina el cuerpo ver que hacen las cosas, porque es un camino sumamente emocionante, sumamente importante y bonito.
que te van a recordar probablemente, pero hazlo por ti, para saborearte tus gustos, que es precisamente ese menú, que es la pintura o es la poesía. Es una pregunta que ha dado vuelta en muchos personajes, en muchas corrientes literarias a través del mundo. Se instalan conceptos, se instalan criterios, pero en sí la poesía simplemente es un instante de entrega de tu otro yo con las palabras que en ese momento llegan. Es la palabra, la misma palabra que usamos todos, pero el poeta, quien lo recibe, les da otro contexto cuando les agrega metáforas, imágenes, rima, ritmo, etc. Pero la poesía en sí, bueno, pues es un sustento humano, una creación, no se puede decir un tanto divina, pero sí circunstancial hasta cierto momento emocional que te llega por sí solo. Bueno, yo así lo he experimentado, por sí solo. Yo no puedo decir o esperar ahorita a ver a qué horas llega. No, las palabras te secuestran, te toman, te manejan. Y si no quieren quedarse, simplemente ese momento se excluye. Pero la poesía en sí es un alimento para el alma, para el espíritu, para el ser humano, que bien deberíamos pedir ese menú continuamente. Si llamamos publicación, autopublicación, cuando uno solo busca la instancia, la empresa, la editorial, y pides pues que se te imprima tu libro, pues vuelvo a lo mismo. Cuando te ves presentando tu obra, cuando te ves teniendo tus escritos, en su momento dudas, pero también te plantas, porque dices, aquí estoy, aquí voy, y esto tiene que ser. El tiempo te dará la razón. Así que yo he publicado mis libros, es una satisfacción grandísima, es una experiencia muy especial porque para empezar te consideran ya un autor en su momento profesional, porque ahí no te cuestionan tu experiencia, simplemente te hacen tu trabajo. Y en ese momento pues tú asumes y sientes que eres quien el libro menciona. Últimamente acabo de llevar un texto a editorial también de autopublicación. Probablemente en un mes y medio ya esté. Es un libro nuevo, se llama Silencios Comprometidos. Y bueno, pues vuelvo a decirte, se siente uno de maravilla. Espero tenerlo en las manos y agradecer al tiempo. No lo recuerdo del todo, hay que ser honestos. Empezaba a leer allá a mis 13, 14 años. Pero sí, me acerqué mucho a los novelistas mexicanos. Yáñez, de pronto es el que recuerdo. Pero leía mucha novela. Posteriormente, para el asunto de la poesía, Bécquer me movió, Neruda, y así sucesivamente. Pero, ¿cómo quiero decirte? Tuve la oportunidad de leer de joven algunas obras literarias que si ya tienes, pues, no propiamente la intención de escribir, pero sí es muy bueno porque te va abriendo los panoramas, que inconscientemente no sabes, pero te va abriendo el panorama. Y sí, la novela mexicana, sumamente hermosa, Rulfo, entre otros, y los poetas Sabines, Bécquer, Neruda, te llenan, te van llenando un fondo de conocimientos y experiencias que de pronto cuando ya tú inconscientemente te abres como escritor, pues ya tienes prácticamente un buen libro para hojear de vez en cuando. La pintura es un proceso
que te mueve a preparar tu lienzo, juntar tus colores, implantar una idea que ya la estructuraste, y es un absorberte en el color, en la forma. Es un silencio contigo mismo tratando de expresarse. Un silencio que, si la palabra es silencio, pero tratando de expresarse, a sí mismo es el silencio en el que estamos trabajando. Y cuando digo tratar de expresarse es porque habla eso que, en el que tú estás callado y en silencio, se expresa y habla con el color. Es un momento emocionalmente muy importante para ti. De modo que si tú te pones a pintar constantemente, tú estás saliendo de una realidad crítica que te mueve como ciudadano a vivir en circunstancias críticas, y meterte a pintar es otro mundo. Igual la poesía. Es simplemente un campo al que te dejas llevar, manejar. Es un instante precioso. Un instante que no cambiarías por nada. Es un entregarte totalmente, tú como ser humano. Este viene en el libro Silencios Comprometidos, el que te mencioné que estaba ahí. Me preguntaban qué era Silencios Comprometidos o por qué se llamaba así. La mayoría de los poemas asumen temas amorosos, pero en el campo de la circunstancia de ausencia, de rompimiento, de tragedia amorosa. La gran mayoría. Y volvemos a lo mismo. Yo no elegí hacerlo, simple y sencillamente ahí están. Y bueno, ese es el contexto. Aquí se llama Yo quise probar. Yo quise probar a vivir sin tu amor. ¿Lo puedes creer? Tomé las maletas, de casa me fui, dejando la duda remando en tu mar. Maldita sorpresa. Los retos del tiempo golpearon mi rostro, mostraron con saña lo duro y lo ingenuo de extraña postura que quise asumir. Ya no hay vuelta atrás. Me tiemblan las manos, mi boca saliva, no siento mi piel. Mi pecho se cierra, es solo suspiro, la paz de su alma se niega el perdón. No avanzan mis pasos, el tiempo es recuerdo. La ruta se extingue, mi huella se cae, le asalta la noche del día anterior. Hay ojos marchitos, carecen de luz. El golpe de niebla opaca su espejo, ninguna ventana me lleva hacia ti. Me sangra el enigma de la vanidad. Suspiros, tan solo suspiros me queda tragar. Ese es uno de los silencios. ¿Otro más? Este es un librito que posiblemente luego imprimamos en la autopublicación. Se llama Tropiezos de la Pasión. Yo sufro por ti, pero tú no lo sabes, y yo sí lo sé, porque no te tengo, porque tú no vienes, porque tú no estás. Te siento muy lejos, no estoy en tus ojos, no en tu mirada y nunca contigo. ¿Qué puedo decir? Y yo me disculpo. Es la fantasía que he construido para pensar siempre en ti. Pero tú no lo sabes, nunca te lo dije. Has sido quimera en mi corazón, paciente mentira que me hace vivir. Yo nunca te he dicho que muero por ti. Eso es parte de mis libritos. Andrea, espero que sea útil. Gracias, mija. ¿Algo que guste agregar? Pues que me siento sumamente emocionado. Realmente una entrevista para mí significa bastante. Y aunque a veces quiere uno permanecer un poco aislado de esto, me parece que es importante hacer llegar lo que uno hace simplemente por el hecho de compartir. Esto. Gracias.